luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en su programa La Luz de la Verdad. Le agradecemos por acompañarlo esta nueva semana. Por la misericordia de Dios estamos en este canal, y también recordándoles que cada día sábado estamos en nuestra casa de oración, carrera con Aníbal Pinto 370, todos los días sábados, 10:30 de la mañana y 16 horas de la tarde, y nuestra página web www.idnp.cl. Estamos acá con nuestros hermanos que siempre vienen a nuestro programa. Quiero presentar a nuestro pastor a la televisión. Señor, de paz le bendiga, estimado televidente. Es un honor para nosotros poder tener la oportunidad de hablar con usted la palabra del Señor. La paz de Dios sea con usted. Amén. Y también nos acompaña nuestro hermano Luis Urra. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Dando las gracias también por esta gran oportunidad que tenemos en estos momentos también para seguir conversando la palabra de nuestro Dios y seguir aprendiendo delante de nuestro Dios, para estar más cerca de Él y poder ser mejor delante de nuestro Dios y delante de la gente, que ese debe ser siempre nuestro deseo personal. Amén. Bien, en esta tarde vamos a hacer un programa que nos llegó a nuestra página. Hay algunas preguntas que un auditor nos hizo y vamos a poder leerlas textualmente para que podamos darle el desarrollo que se merece este auditor, porque es importante estas preguntas que nos llegan a la página. Por eso síganos escribiendo cada día para que nosotros podamos ir respondiendo acá en televisión las preguntas que nos hacen. Bueno, planteo la pregunta, pastor o hermano Luis. Así nos escribe este auditor: si ustedes están predicando las leyes del antiguo pacto, ¿cómo practican ustedes la circuncisión? Primeramente, dando a conocer que todas las cosas que están escritas, ¿cierto? Dice que todas salieron del antiguo pacto, o sea, desde el Génesis adelante se toman las cosas, empezando, ¿cierto?, por el bautismo. Una de ellas, ¿cierto?, cuando dice que Abraham hizo pacto con Dios. A los 99 años, él dice que se circuncidó. Dice, vamos a leer, dice Génesis capítulo 17, verso 1 adelante, dice: y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y díjole: yo soy Jehová tu Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte, y mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: yo he aquí, dice, mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente, y no será llamado más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y multiplicaré mucho en gran manera, y pondré en gente y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, y tu generación, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y tu simiente después de ti. Ese es más o menos lo que hace nuestro Dios con Abraham, hace un pacto con él. Y él, si nosotros seguimos leyendo, ¿cierto?, más adelante,
dice que él se circuncidó delante de nuestro Dios. Esa es la enseñanza que nos da desde el principio hasta estos momentos. Pero nosotros vemos que también, no solamente él, sino también dice, su hijo fue circuncidado, porque era un mandamiento delante de Dios. Eso es lo que por lo menos puedo dar a conocer. Y entonces, en estos tiempos nosotros debemos circuncidarlo de acuerdo como lo hacía Abraham en su tiempo, pastor. Por supuesto. Así se lo damos. ¿Y cómo lo circuncidamos? Aunque usted le dé miedo. Esa es la palabra de Dios. Indudablemente que la gente dice tales y tales cosas que van a clavar la cruz. Si nosotros leemos verdaderamente la palabra de Dios con atención, nos vamos a dar cuenta que prácticamente lo que hizo el nuevo pacto con el pacto antiguo fue, digamos, cambiar las cosas. Las cosas que acontecieron en el primer pacto eran una sombra de las cosas que iban a haber en el segundo pacto. Entonces, respecto a esto, el apóstol Pablo dice en Colosenses de la siguiente manera, capítulo 2, dice: mirad que ninguno os engañe, estoy viendo el verso 8 adelante, por filosofías o vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no se cumplir. Entonces, aquí está hablando de un pasado y un presente. El pasado dice conforme a los elementos del mundo. Una generación como fue el pueblo de Israel, que no tuvo el Espíritu Santo, tuvo una forma de vivir, tuvo una adecuación de parte de Dios, ¿cierto?, para quienes eran ellos, ¿cierto?, y las cosas tuvieron que cambiar. En la herida de nuestro Jesucristo, cuando ahora a la humanidad se le entrega la posibilidad del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él está cumplido, el cual es la cabeza de todo principado, en el cual también soy circuncidado de circuncisión no hecha con manos en la carne, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Entonces aquí está ahora, dice de que en Cristo somos circuncidados, pero una circuncisión por fe, no, dice, somos circuncidados, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación que lo levantaba de los muertos. Entonces ahora, como en el antiguo pacto, la circuncisión, ¿no?, era la señal de identidad del pueblo de Dios, ahora el bautismo, ¿no es cierto?, la señal, ¿no es cierto?, que nos identifica ahora como pueblo de Dios. Puedo, le quiero poder preguntar un poco acerca de lo que usted nos acaba de decir. Ya, a ver. ¿Qué tipo de bautismo? ¿Cómo qué tipo? Porque hoy hay alguna iglesia que bautizan con fuego, otra iglesia que bautizan con aspersión de agua, y otras que lo hacen a través de la inmersión. ¿Qué tipo de bautismo? Pero aquí llamamos, me sorprendiste con eso del bautismo con fuego, ¿no? Sí, generalmente las iglesias pentecostales dicen que para ellos es más importante el bautismo del fuego del Espíritu Santo antes que el bautismo. La cosa de la manifestación. Sí, ya. Por eso le pregunto yo, ¿sí?, ¿cuál de los tres elementos que...? Bueno, la Biblia es clara. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender de que podemos llamarle bautismo muchas cosas. Los bomberos, cuando bautizan con sus mangueras, las personas, hay muchos tipos, pero el bautismo espiritual es uno solo, y está determinado en la palabra de Dios. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Eso, ahí ya está encaminado, pastor, lo que quería mencionar. No podemos dejar de lado la controversia de lo que resulta hoy la comprensión de esta ceremonia, dado que las diferentes formas que se entiende la práctica hoy. ¿De qué manera podemos entender esta práctica hoy en día? Esta práctica de lo que mencionaba usted del bautismo. Bueno, el principio parte por la conversación. Primero parte por los ejemplos. Dice que en un momento determinado se apareció Juan Bautista, tal como está profetizado en el capítulo 41 de Isaías, ¿cierto?, y empieza su función de integrar a las personas, ¿no es cierto?, a este nuevo cambio de la fe a través de bautizarlo, ¿no es cierto?, en el río Jordán. Y ahí se llega a nuestro Señor Jesucristo y yo. Entonces, lo primero parte por los ejemplos. ¿Cómo fue bautizado nuestro Señor Jesucristo? Fue sepultado en el agua.
¿no es cierto? Fue sepultado. No hubo aspersión, ni hubo fuego, ni hubo ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Él fue sumergido en las aguas. Entonces, la palabra es clara. Después nuestro propio Señor Jesucristo ordena los conceptos cuando se encuentra con el príncipe de los fariseos, con Nicodemo, y le dice: de cierto te digo que si no nacieres de agua y de espíritu no puedes ver el reino del cielo. Entonces, la cosa ahora tiene que ver además de esto con aclarar el término bautismo, ¿no es cierto? Que viene de un término griego que es bapto, que significa inmerso en, sumergido en. Entonces la única manera que se entiende es, y primero se entiende sumergido, y después sumergido en qué? Bueno, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, en el agua, como lo dice Juan Bautista, como lo dicen los apóstoles, sumergidos en el agua. Ese es el asunto, no hay otra manera. Y pastor, ¿y los orígenes del bautismo dónde lo podemos encontrar? Bueno, Quería insinuar, estoy hablando algo. bueno, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, por ejemplo, el bautismo para mí, de acuerdo a los principios de la Sagrada Escritura, ha existido siempre. Cuando tú dices, por ejemplo, dice: y no quiero, hermanos, que ignoráis que todos con Moisés estuvieron bajo la nube, ¿no es cierto? Y todos cruzaron el mar y fueron bautizados En las aguas. en las aguas. Entonces, leamos mejor. 1 Corintios, capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron de la misma vida espiritual y todos bebieron de la misma vida espiritual, porque bebían de la vida espiritual que lo seguía y era Cristo. Entonces dice: todos fueron bautizados en la nube, y ahí nos encontramos una cosa curiosa, ¿no es cierto? Primero, que Israel, que salió de Egipto, tuvo que pasar por las aguas, ¿no es cierto? Cuando Josué entra con la gente a Canaán, tuvo que pasar. Y más anterior todavía, podemos leer la parte del apóstol Pedro, cuando dice, vamos a leerlo, y se refiere a los días de Noé. Dice, 1 Pedro capítulo 3, dice: porque también Cristo, verso 18 adelante, padeció una vez por lo injusto para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, para decir, a los demonios, ¿verdad? Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvas por agua, a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, en la humanidad en los días de Noé estaba condenada a muerte, ¿no es cierto? ¿Cómo se salvó Noé? Se salvó a través de las aguas, del diluvio, ¿no es cierto? Claro. Y de la misma manera dice: nosotros ahora a través del agua somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos para siempre, no salvos, somos de nuestros pecados pasados. Porque nuestros pecados pasados, antes de conocer a Cristo, nos condenaban definitivamente a muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces estamos condenados a muerte. Pero Cristo nos salva. ¿Cuándo nos salva? Cuando nosotros vamos al bautismo. ¿Y cómo podemos entender esto, pastor, de, por ejemplo, lo que lo decía nuestro hermano Luis, de la situación de primero a través de la circuncisión, a través de la carne, que llevó todo ese tiempo, y esto que aparece tanto en Pedro como en Corintios, que habla de que el bautismo viene presente desde, por lo menos en los relatos bíblicos, desde el cruce del mar, a través del pueblo de Israel fueron bautizados. A través de ese mismo tiempo se lleva también a cabo la circuncisión en la carne. Claro, pero ¿cuál era el objeto de la circuncisión? Ser miembro de un pueblo. Claro, una cierta identidad, claro. El carnet de identidad. El carnet. ¿Y cuál era la razón del bautismo que iba paralelo a eso? Ah, ya. Claro. O sea, claro. Pasar por agua salvó a Noé, pasar por agua salvó a Israel, pasar por agua, José entra con la gente a Canaán.
¿cierto? Entonces, un objeto diferente. Y iban corriendo paralelamente en ese momento. Existían, pero no estaban determinadas como una obligatoriedad todavía. Claro. Ya, bien. Bueno, la generalidad de las personas religiosas tiene conciencia de la forma en que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, eso no cabe duda, en el río Jordán, a pesar de algunas imágenes tipo postales donde se ve un Cristo al cual le rocían agua en la cabeza, lo que por cierto nunca fue así. Me gustaría comentar algo respecto si existen requisitos previos al bautismo o simplemente es una toma de decisión. Bueno, primeramente la Escritura a nosotros nos enseña que para bautizarse primeramente tiene que haber un arrepentimiento, o sea, reconocer que se ha faltado delante de Dios. Y uno al reconocer, y ahí empieza el proceso para poder llegar al bautismo. Como aquí nos habla en los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vuestros... dice, y Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Esa es la forma como para empezar. Primero dice arrepentido, y después dice bautícese cada uno. Pero después hay un proceso de ¿qué? De convertimiento hacia Dios. O sea, de ir cambiando su vida en el proceso que ya, de momento que se bautizó, uno tiene que ir cambiando su vida hacia adelante. Hasta llegar, dice, como dice la Escritura, a un hombre perfecto. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Bien, pastor, ¿y se puede entender esta situación? Nuestro hermano nos decía, bautícese, convertido y arrepentido. Eso es cierto, ¿cierto? Convertido y arrepentido y bautícese, ¿no es cierto? Primero arrepentido. Arrepentido, después bautizarse. La conversión, después la conversión. Ya, y después el bautismo. Si nosotros hemos explicado acá en la televisión que la conversión a nosotros nos lleva hasta, o sea, el día que Dios nos cierre nuestros ojos, ahí recién Dios considerará si nuestro proceso de conversión fue real. Entonces, ¿es un limitante para yo poder bautizarme si mi proceso de conversión dura toda la vida? ¿O de qué tipo de conversión nos habla? Por eso me gustaría que nos hable. No. La conversión es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio. La renuncia, primero que todo, el arrepentimiento es una toma de conciencia de que somos malos, de que nos hemos portado mal, ¿cierto? De que hay faltas en mi vida, y las faltas en la vida solamente Dios las puede perdonar. Y el perdón de Dios es lo que me permite vivir tranquilo. Pero eso, cuando tú lees, por ejemplo, me agradece que está en Hebreo, eso no me acuerdo bien en el minuto, dice que cuando Caín hace perdón, cuando Esaú vendió, dice, su primogenitura, dice, después dice, lloró con lágrimas arrepentido, pero no hubo lugar para el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no conduce a ninguna cosa si no hay un cambio. Y por eso es que es necesario lo que se llama la conversión, el cambio, el giro. Claro. Ahora voy para otro lado. Y si no existe eso, esos son requisitos básicos. Ahora, por ejemplo, nuestra vida tiene que cambiar todos los días. Porque todos los días, porque dice la palabra, hasta con el velar, pecamos. Claro. Entonces, todos los días tiene que haber un proceso de cambio en nosotros, ¿no es cierto? Y en la medida que nosotros aprovechemos nuestra vida para cambiar, ahí vamos a ver la resurrección. O sea, el proceso previo bautismo de este nuestro primer giro que nosotros tenemos delante de reconocernos malos y reconocer que habíamos estado fuera de esta verdad, es el primer giro, y de ahí empieza nuestro bautismo, y de ahí la comunicación con Dios que me va a llevar hasta el final de nuestro día. Claro, cuando dice, Efesios capítulo 1 dice, que nosotros, dice, cuando creímos, somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una base primaria del Espíritu Santo, que nos permite reconocer algunas cosas y tomar la decisión de bautizarnos. Cuando nos bautizamos podemos recibir el Espíritu Santo en toda su potencia, y el Espíritu Santo es el que nos permite, porque cuando tú lees, por ejemplo, el capítulo 14 de Juan, dice, Él nos enseñará, Él nos guiará. El Espíritu Santo va a abrirnos nuestros ojos y nos va a hacer ver. Porque hay cosas que la gente cree que pecado, que el concepto de pecado que la gente no cree que lo sabe, pero no lo tiene claro. Nosotros decimos, primero que todo, hablamos, me parece contigo en la mañana, respecto al concepto del matrimonio. El matrimonio es una institución de Dios, ¿no es cierto?
pero tiene leyes consigo, tiene leyes de cómo relacionarnos con nuestra respectiva cónyuge, ¿no es cierto? Los hombres y las mujeres también, con sus respectivos cónyuges, y cada uno tiene que tener una forma de conducta. El matrimonio es una institución de Dios, y Él es el que dicta las reglas del matrimonio, ¿entendiste? Entonces, definitivamente, ahí uno no se da cuenta de eso, cuando se bautiza se da cuenta que no haya nada de eso con su familia, que muchas veces el hombre le ha faltado el respeto a su mujer, o su mujer le falta el respeto a él, o ambos le han faltado el respeto a su hijo, le han faltado el respeto a la mujer. Los matrimonios tienen una serie de leyes, ¿no es cierto? Y entonces, con el Espíritu Santo de Dios podemos ver, ¿no es cierto?, cómo es que tenemos que seguir el proceso de la conversión. Y cuando miramos quién soy yo ahora y quién fue nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo, nos damos cuenta cuánto nos falta. Nos damos cuenta cuando nos falta ser verdaderamente hijo de Dios. Ya. Ahí ya la pregunta la hemos concentrado más. Ahora, hablando de las informaciones que nos entrega la Biblia, ¿es posible confirmar en la fidelidad y veracidad de esta después de tantos siglos de ser revelada? Esa otra pregunta. Sí, esa es otra pregunta. Eso es lo que quiero ahora cambiar esta pregunta. ¿Es posible, pastor, después de tantos siglos, como decía aquí en la pregunta del auditor, la fidelidad y la veracidad después de tantos siglos? Porque vemos, cuando fue ayer, conversábamos acerca de tantas traducciones que ha tenido la Escritura, de tanto que el hombre ha hecho intervención acá, pero es posible en estos tiempos poder decir que la palabra de Dios es la verdadera, el testimonio que nos dejó. Bueno, esa pregunta, ¿no es cierto?, solo la pueden responder los hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, estás dudando de la palabra. Y si estás dudando de la palabra, estás dudando de Dios. Claro, si Dios no tiene poder para preservar tu palabra, entonces ¿a dónde vamos? ¿Para qué servimos a Dios? Entonces, la palabra de Dios es y será siempre, punto. ¿Entendiste? Que los hombres, yo digo, ¿esto es la palabra de Dios? Sí. No. Esto es una Biblia, es un libro. ¿Entendiste? Y los hombres cambian el libro como ellos quieren. La palabra de Dios se preserva en su iglesia. Los hijos de Dios siempre van a hallar la información. Yo te digo que en 10 años más, la palabra sábado desapareció del espectro de los diccionarios y ya desapareció de la Biblia. ¿Entendiste? ¿Quién va a saber que el sábado es el sábado? Solamente la iglesia de Dios. ¿Entendiste? Entonces, en la iglesia de Dios se conserva. Dios siempre va a cuidar que su palabra no se pierda. El libro es importante ahora, ¿entendiste?, pero en un momento no va a ser más. Pero la iglesia va a tener la palabra de Dios. Por eso es que es importante ser parte de la iglesia. Bien, nos ha alcanzado un poco el tiempo, queremos ir a una pausa musical, vamos y volvemos, no se aparte de este canal y de este programa que estamos llevando a cabo, www.idnp.cl. Vamos y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. a los tuyos.
Bien, querido televidente, estamos de vuelta con su programa La Luz de la Verdad. Ojalá le haya gustado la alabanza que le prestamos a nuestro Dios. Sale del libro Los Salmos y es un libro que es muy hermoso, y de eso nosotros tenemos esta alabanza. Pastor, hermano Luis, nuestro auditor nos hace preguntas más que él considera que son bastante estrictas, y nos dice que nuestra iglesia, verdaderamente, como resumiendo la pregunta porque es un poco extensa, dice que nuestra iglesia es una iglesia muerta porque supuestamente nosotros no aceptamos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que decir ante eso? Bueno, no se puede llamar iglesia, y una persona no se puede llamar hijo de Dios si no acepta el Espíritu Santo. Entonces, lo importante ahora es saber qué entiende él por el Espíritu Santo. Si entiende por el Espíritu Santo lo que es la manifestación espiritual, lo que ellos llaman manifestación espiritual, ahí vamos a entrar en problemas, ¿no es cierto? Ahí vamos a entrar en problemas porque tendríamos que examinar, de acuerdo a la luz bíblica, lo que es una manifestación del Espíritu Santo según, supongamos por caso, la iglesia pentecostal, que es donde más se ve esto, ¿no es cierto? Y lo que dice la Biblia. Yo tengo ejemplos para mí que son clásicos. Por ejemplo, reconocimos un pastor en la televisión, ¿no es cierto?, que era un gran predicador. Lo que pasó esa vez, salió en la televisión, aquí en el país lo vimos todos, que de repente la iglesia estaba orando porque que temblara la iglesia, porque necesitaban la confirmación del Espíritu Santo, que temblara la iglesia, y no hay un temblor, y se bajaron los hermanos a danzar y todas las cosas, ¿no es cierto? Y era una iglesia viva y ganaba prestigio y crecía en gente, pero ninguno de los que se manifestaron espiritualmente, de los instrumentos de Dios, al que lo tomaba el Espíritu Santo, nunca fueron capaces de decirle al pastor que era un homosexual, y por eso fue a parar la cárcel, que se había ido con los fondos de la iglesia, y por eso fue a parar la cárcel. Entonces, ¿cómo puede haber Espíritu Santo que no sea capaz de detectar las mentiras? ¿Cómo puede haber un Espíritu Santo que no detecte, por ejemplo, que la Navidad es un invento de la Iglesia Católica y la celebran ellos en su iglesia? Entonces quiero seguir siendo una iglesia muerta. Pero yo, como pastor de la iglesia, y toda la iglesia acepta el Espíritu Santo en su esencia. En su esencia. Ahora bien, ¿qué otra cosa, qué otro argumento podemos tener acerca del Espíritu Santo y cómo funciona esto? Porque es importante poderlo conocer. Bueno, la Escritura nos enseña a nosotros la verdad, ¿cierto?, que es de Dios, y nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 11 adelante, dice: porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con doctas palabras humanas sabiduría, más con doctrina del Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Más, dice, el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las pueden entender,
porque se ha de examinar espiritualmente. Ahí tenemos entonces, el Espíritu de Dios dice que Él nos enseña las cosas que son de Dios a cada uno de nosotros. Cuando leemos la Escritura, ¿cierto? Y vamos viendo todo este sistema que está, que para algunos dicen, no, pero que eso es muy enredado. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios, es todo claro, porque Él nos enseña a cada uno de nosotros. Nosotros cuando vemos y leemos la Escritura, cuando el Señor Jesús dice que después dice que subió al Padre y se bajó y estuvo aproximadamente como 40 días con su discípulo, dice, ¿qué pasó con él? Los apóstoles no entendían muchas cosas, pero ¿qué hizo él para que ellos pudieran entender las cosas que le había enseñado y todo eso? Juan dice, capítulo 20, verso 21 adelante, nos da a conocer, dice, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, esa es su función de poder enseñar. Y ahora, el Hijo de Dios dice que le entrega el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos vayan recordando, dice, y también para que vayan obedeciendo las cosas que fueron enseñadas por Él. Y esa es su función. Más que nada. No es una función de estar de un salto para otro, no, sino que su función específicamente es de enseñar las cosas que son del Padre a cada uno de nosotros. Y ahora, hermanos, de acuerdo a todo lo que hemos hablado del Espíritu Santo, a mí me queda claro la función del Espíritu Santo y esta situación que usted planteaba a través de las manifestaciones. Pero esto, ¿el Espíritu Santo es una persona? ¿Es un espíritu? ¿Qué es lo que es? Tenemos que entender en primer lugar qué significa la palabra espíritu. ¿Qué es esto? Cuando hablamos nosotros del término hebreo ras, ¿qué es cierto? Estamos hablando de soplo, de energía. Los discípulos todavía no iban a recibir el Espíritu Santo en el aposento alto, pero era necesario que hicieran cosas, que mantener la unidad hasta el día de la manifestación del Espíritu Santo. Tenían que reemplazar a Judas, ¿cierto? Tenían que tener un lugar. O sea, habían varias cosas que tenían que organizar allí. Y dice Jesús, no le puso a alguien al lado, sopló. Y con eso le entregó la energía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una energía, ¿no es cierto? Un fluido de Dios. En primer lugar hay que entender lo que es el Espíritu. El Espíritu es una cosa... El Espíritu no necesita materia, es inmaterial. Entonces, naturalmente, si es inmaterial, el Espíritu Santo no puede ser una persona. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, es una fuerza que emana de Dios, ¿cierto? Que nos permite razonar, que nos permite comprender, tal como decía la palabra de Corintios, las cosas de Dios. Y entonces, porque tanto yo escucho a las iglesias protestantes y también a la iglesia católica, no, sí, y he visto y en páginas web, no es algo y todo es conocido de todos, porque dicen los principios de la iglesia establecidos ellos en su normativa y dice Dios Trino. ¿De dónde nació toda esta situación de la Trinidad, pastor? ¿De dónde nació y cuándo? De tener a Dios como Dios, a Jesús como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Bueno, la Trinidad no es una cosa que haya surgido ni siquiera en la Iglesia Católica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tiempo de los filósofos, 400 años antes de nuestro Cristo, ya se hablaba de una divinidad trina, en tres fuerzas espirituales, tres cuerpos espirituales, y de eso después se apropió 700 años más tarde la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y en qué hay cosas que cuando nosotros tratamos de aclarar las cosas nos encontramos con una serie de ventanas que tenemos que irlas cerrando necesariamente. Ventana 1, Pedro, el primer papa, ¿cierto? ¿Cómo pudo ser Pedro el primer papa y ser tan irresponsable de no enseñarle al segundo papa o a los postulantes al segundo papa cuál era la verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando se juntaron, esa vez que está escrita ahí en Mateo capítulo 16, ¿cierto? Jesús dice, ¿quién soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. No te lo ha enseñado carne ni sangre, sino el Espíritu del Padre. Dios le enseñó
la respuesta. Ellos pudieron comprender quién era Jesús a través del Espíritu Santo. Pero resulta que después llega años más tarde, casi 300 años más tarde, llega el concilio de Nicea, ¿no es cierto? Y se encuentra, cuando tú lees el concilio de Nicea, oye, ¿quién era Jesús? ¿Era hombre? ¿Era un ser divino? ¿Era Dios? Y empiezan a hacerse todas esas conjeturas. Los sacerdotes, los que tenían la obligación y se asumían la potestad de ser los intérpretes de la Sagrada Escritura y hijos, digamos, discípulos de Pedro, no sabían quién era Jesús, si era hombre, y ahí nacen una grande, y después se les cayó el tejo encima cuando, ya, Jesús es Dios, llegamos a la verdad. Bueno, pero si Jesús es Dios y la mamá, ¿quién era? Era una diosa, porque un humano no puede tener un hijo Dios, y ahí salió el cuento de María. Entonces, esas son ventanas que hay que irlas cerrando, y hay que creer absolutamente en lo que dice la palabra de Dios. Y en este caso, la palabra de Dios es absolutamente clara, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender lo que dice la Biblia. Esta cosa de la Trinidad, ¿no es cierto?, nació ya y la metió ahí en el concilio del año 325. Ahí se empezó a hablar de que el Padre era Dios, de que el Hijo era Dios y de que el Espíritu Santo era Dios. Y claro, existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres personas, como dice el cuento de la Trinidad. Y hay, pastor, una cita que no recuerdo está, no, el de cuando dice que son tres los que dan testimonio. Primera de Juan, ¿la puedes leer, hermano? Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Porque también a lo mejor en casa están diciendo como si nosotros hablamos de la Biblia y de la Escritura, que esta es la palabra de Dios. Hay una cita que... Bueno, Primera de Juan, léela por favor, hermano. Dice, pareciera confirmar la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Dice aquí el verso 7, sí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿Qué podemos hablar de esto, pastor? Bueno, es que ¿para qué vamos a hablar nosotros? Yo creo que nosotros, primero que todo, cuando tenemos una Biblia en la mano, tenemos que saber qué Biblia tenemos. Porque como la Biblia es un libro, hay muchas personas fabricando el libro porque es un buen negocio. Un buen negocio. Ahora hay tantas Biblias como habitantes en el mundo. Así que, y ahora ya no es una sola empresa la que edita la Biblia, sino que hay varias empresas editando Biblia. Entonces, primero tenemos que saber qué. Y después nos encontramos con este verso y tenemos que seguir la historia de este verso. ¿Cómo llegó este verso, que es el único verso de la Biblia que puede darle base a pensar de que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo? Y si van a encontrar, véanlo ustedes ahí nomás y pongan en Google. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y ahí se van a encontrar la historia de cómo la persona que estaba en la idea de establecer un Nuevo Testamento, de traducir un Nuevo Testamento, tuvo que colocar este verso, que no es un verso bíblico, sino que es un verso compuesto, donde se le arrancaron una parte, donde se le agregaron otra, para darle caída a la doctrina de la Trinidad. Y todas las maravillas, todos los marullos, no maravillas, todos los marullos que hizo la Iglesia Católica para prestar ropa, para que este verso pareciera que era un verso que se había sacado de pergaminos que no existían. Entonces tienen que leerlo. Si nosotros se lo decimos, ustedes pueden no creerlo, porque en realidad es para no creerlo. Pero investiguen si esta cosa está, cuando dice la palabra de Dios, parados en los caminos, preguntad por las sendas antiguas. Vamos a ver, por ejemplo, si el Nuevo Testamento más antiguo, valga la redundancia, ¿no? Aparece este verso tal como está aquí y no aparece. ¿Y por qué aparece aquí? Hay que investigarlo. Nosotros ya lo investigamos. Y este verso es un verso apócrifo, agregado a la palabra. Bueno, ha quedado claro desde lo que es el Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad y cómo se manifiesta esto. Vamos a cambiar un poco de tema y ya como para ir concluyendo el programa, porque no ha alcanzado el tiempo. Quiero que por favor alguno de ustedes, querido hermano, me responda a esta pregunta que lo hizo el auditor, que bueno, igual nos deja primero como que cree y no crea, pero las preguntas generalmente las hace él, así que tenemos que debernos y responder.
El tema de la pregunta que viene ahora dice: ¿Jesús fue un ser creado? Esto se pregunta la gente, pues en la Biblia se señala que Él es el primogénito, y el primogénito es el primer hijo varón nacido. Entonces, Jesús, de acuerdo a esto, ¿es un ser creado? ¿Jesús? Sí, pues. ¿Un ser creado? Sí, pues. ¿Y cómo lo demuestra usted? Porque nació de mujer, pues. Pero, ahora, ¿usted me está hablando de Jesús? Sí. Y yo quiero decir que nosotros tenemos que dilatar ese misterio del Hijo de Dios. ¿Cierto? Tenemos que partir. Claro, sí. Tenemos que partir del Hijo de Dios. Porque Jesús es una etapa del Hijo de Dios en la vida. ¿No es cierto? El Verbo es otra etapa del Hijo de Dios en la vida. ¿No es cierto? Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote de la línea de Melquisedec es otra etapa del Hijo de Dios. Entonces, por eso, Jesús se creó, claro, nació de María. ¿No es cierto? Pero el Hijo de Dios, no. Cuando ustedes ven Juan capítulo 8, dice: yo en el Padre estaba y salí de Él y he venido a vosotros. O sea, era en un cuerpo. Nosotros conocemos esta cosa de la procrear, ¿no es cierto?, a través de la sexualidad. Entonces, para nosotros es la única forma que conocemos. Lo hace el reino animal, ¿no es cierto?, lo hacemos nosotros, pero no es todo lo que existe. Dentro de nosotros, por ejemplo, está la multiplicación celular. La multiplicación celular es otra célula que nace, pero para que nazca esa célula no hay un acto sexual. Se multiplica, se divide la célula, se parte. ¿No es cierto? Él estaba en el Padre y salió de Él y vino a nosotros. ¿No es cierto? Y vino a nosotros. Y esa es la cosa. ¿No es cierto? Entonces, en el fondo, cuando nosotros leímos Juan 1, ahí está la respuesta. En el principio era Él. ¿No es cierto? Él era Dios y estaba con Dios. Y estando con Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. 14. Entonces ahí está toda la idea, ¿no? Esto, a través de la historia de la humanidad, el Hijo de Dios ha vivido siempre y ha cumplido etapas, ¿no? Pero Él en su esencia parte siendo parte del Padre, y de ahí sale Él para nosotros. No es creado, es increado. Claro. Porque cuando nosotros vemos Apocalipsis, claro, si yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, he sido siempre. Esa es la... Bien, queridos hermanos, le agradecemos nuevamente por acompañarnos, le agradecemos principalmente a este auditor que nos escribió a la página. Le instamos a que puedan hacerlo porque es muy grato poder recibir su respuesta, y principalmente le agradecemos también por todas las visitas. Quiero, queridos hermanos, que puedan poder despedirse de este programa del día de hoy. Le doy el pase, querido pastor. Bien, estimado televidente, sin lugar a dudas, la brevedad del tiempo que tenemos que estar en cada programa, a lo mejor quedan muchas cosas al aire. Pero usted puede escribirnos o puede pedirnos que nosotros le mandemos el estudio completo respecto a los diferentes temas que nosotros tocamos, y con gusto lo haremos. Porque entendemos nosotros que en media hora o en una hora de programa esto queda muchas cosas en el aire. Pero hay mucho más, y nosotros estamos seguros, porque hay años de estudio respecto a las cosas que nosotros hablamos con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Nuestro hermano Luis, por favor. También agradeciéndole, queridos hermanos, por estar sintonizándonos, pero también agradecerle a nuestro Dios porque nos da este momento para poder hablar de su palabra, ¿cierto? Y poder también seguir avanzando en la enseñanza que Él nos entrega a cada uno de nosotros. Agradecido de Dios y también de cada uno de ustedes, porque cada sábado nos sintonizan para poder seguir avanzando en la obra de Dios. Amén. Bien, queridos televidentes, ha sido un gusto que nos hayan recibido en su hogar. No olviden, si quieren conversar esto, escribirlo por correo. Ya la dirección la hemos dado tantas veces, pero nunca es malo poder decirla de nuevo. www.idnp.cl, ahí está el correo electrónico. Ya he subido un programa ya hace muchas semanas que es interesante, que es sobre el milenio.
que nos va a acercar un poquito a la verdad de Dios. Y así también nuestro servicio de adoración, Carrera Colonial Pinto 370, todos los días sábados, 10:30 de la mañana, 16 horas en la tarde, y estamos en la tarde para que usted pueda conversar con nosotros. Que el Dios de paz les bendiga, tengan una hermosa semana y nos volvemos a reencontrar en su programa La Luz de la Verdad el próximo sábado, si así Dios lo permite. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.